Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda una vez más el profesor Luis Midma. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de lenguaje con el tema repasando las oraciones subordinadas. Es decir, ya hemos visto nosotros las oraciones compuestas, ¿ya? Que se dividen en oraciones compuestas coordinadas, subordinadas, adverbiales, ¿no? También. Ahora, bueno, las subordinadas se dividen en sustantivas, adjetivas y adverbiales, ¿no? Entonces, y también las yuxtapuestas. A ver, vamos a desarrollar algunos ejercicios de frente. Ustedes ya tienen los videos de cómo desarrollar eh, las oraciones, ¿no? A ver, estamos viendo nosotros ahorita la oración subordinada, ¿ya? La oración subordinada se divide en tres, ¿ya? Oración subordinada sustantiva, oración subordinada adjetiva y oración subordinada adverbial, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a, o sea, acá hay ejercicios de todo tipo. Hay oración subordinada adjetiva, oración subordinada sustantiva, oración subordinada adverbial. Entonces, son muchos hay ejercicios de todos estos. Entonces, yo voy a únicamente a desarrollar los ejercicios que tengo acá, ¿ya? Voy a desarrollar básicamente casi la mitad y la mitad van a quedar para ustedes, ¿ya? A ver, en el primer ejercicio te dice, ¿cómo se denomina la siguiente oración? Me gusta hablar en público. Ya, entonces, paso uno, identificar los verbos. ¿Cuáles son los verbos? Verbo y hablar. Ya. ¿Cuál es el verbo uno? Verbo uno, verbo dos. Entonces, ¿qué me gusta? Primero, ahora, el siguiente paso, tú tienes que identificar el sujeto. Para reconocer el sujeto, haces la pregunta ¿quién o qué? ¿No? En este caso sería ¿qué me gusta? Me gusta hablar en público. Entonces, este sería sujeto y este sería predicado. ¿Ya? Sujeto y predicado. Muy bien. Entonces, ¿dónde está la proposición subordinada? Si te das cuenta, la proposición subordinada está acá. Esa es una proposición subordinada, ¿ya? Pero toda esta proposición subordinada equivale a quién? Equivale al sujeto, ¿cierto? Equivale al sujeto. Entonces sería una proposición subordinada sustantiva. Sustantiva. ¿Sustantiva de qué? De sujeto. La proposición subordinada sustantiva se divide de sujeto, de objeto indirecto, de objeto directo, de atributo, ¿ya? De esos, de agente también se divide, ¿ya? Entonces sería una proposición subordinada sustantiva de sujeto. Entonces vamos, si una vez que ya tenemos, identificamos. Subordinada adjetiva no es. Adverbial no es adverbial. Entonces la alternativa que queda es la letra A, ¿ya? Vamos a la siguiente. Dice, ¿cómo se denomina la siguiente oración? Me comunicó que vendría tarde. Muy bien, reconocemos sujeto y predicado. ¿Quién me comunicó? Él. Él me comunicó. Ah, ya. Entonces, el sujeto es tácito. ¿Y todo esto qué cosa sería? Todo esto sería predicado. Predicado. Sujeto es tácito. Porque él me comunicó que vendría. Muy bien, entonces nos faltó identificar el verbo uno y verbo 2. Muy bien. ¿Qué me comunicó? Que vendría tarde. Que vendría tarde. Analizo la oración como debe ser. Entonces, no, mira, acá está la proposición subordinada. Que vendría tarde. ¿Cierto? Entonces sería una proposición subordinada sustantiva de qué? ¿Qué cosa vendría a ser que vendría? ¿Qué me comunicó? Que vendría tarde. Ese que vendría tarde es el objeto directo, ¿ya? Entonces sería de objeto
directo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Sería la letra B. ¿Ya? De objeto directo. Entonces, yo estoy ya prácticamente desarrollando así de corrido ya, de corrido, ¿ya? Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, señale la función que cumplen las proposiciones. Acá. Vamos a analizar, ¿ya? Entonces, voy a resolver acá como 10 ejercicios, ¿ya? A ver, 10 oraciones. Dice, creí que el conde lo iba a tomar mal. Paso 1, para que puedas reconocer, analizar esta oración. Paso 1, reconocer verbos. Siempre vas a reconocer dos verbos. Creí, iba. Los verbos expresan acción. Muy bien, verbo 1, verbo 2. Entonces yo trabajo con el verbo 1. Pregunto, creí. Yo creí. ¿Quién creyó? O sea, la pregunta, ¿no? Para reconocer el sujeto. Yo. Si te das cuenta, estás completando esa oración. Entonces, el sujeto es tácito y todo esto de acá, ¿qué cosa es? Es predicado. ¿Ya? El sujeto es tácito. Muy bien. ¿Dónde está el nexo subordinante? El nexo subordinante está acá. ¿Qué? ¿Ya? Entonces, haces la pregunta. Eh, ¿qué creí? Yo, ¿qué creí? Que el conde lo iba a tomar mal. Todo eso. Analizas una oración normal, como si estuvieras analizando objeto directo, complemento circunstancial, ¿cierto? Así analizas. Entonces acá analizas, ¿qué cosa es esto? Muy bien, este es un objeto directo, ¿ya? Este es un objeto directo. Ya, este es un objeto directo, pero es larga, hay verbo. Entonces, esta es una proposición. Entonces tú vas a decir proposición subordinada sustantiva ¿de qué? De objeto directo. ¿Ya? Acá, permitid que por ahora calle su nombre. Tú permitid. El sujeto es tácito. Entonces, ¿todo esto qué cosa es? Predicado. ¿Ya? Verbo, y me faltó reconocer, siempre me voy de frente. Verbo 1, permitid que por ahora calle su nombre. Que por ahora calle. Acá está el otro verbo 2. ¿Dónde está el nexo subordinante? Acá. Entonces, tú permitid, ¿qué vas a permitir tú? ¿Qué permitid? Que por ahora calle su nombre. Entonces, estamos frente a otra. Muy bien. Recuerden que como es largo, responde a la pregunta ¿qué? Responde a la pregunta ¿qué? Entonces es objeto directo. Pero como es una proposición, vamos a ver, proposición, S de subordinada, S de sustantiva, de objeto directo. Muy bien. Cuando es objeto directo, es sustantivo. ¿Ya? Eso yo lo estoy desarrollando ya de frente, ya. Porque estos temas nosotros ya lo hemos visto en la clase anterior. Ahora, si me dice el profesor, pero quiero repasar, ya, entonces vamos a ver los videos. Yo te puedo mandar los videos anteriores, ¿ya? El remedio que esto tiene es muy fácil. El remedio que esto tiene es muy fácil, ¿ya? El remedio que esto tiene. Muy bien. Reconocemos el los verbos. Es, ¿ya? Tiene y acá es, ¿ya? Entonces, reconocemos el verbo principal. ¿Qué es muy fácil? El remedio que esto tiene. ¿Qué es muy fácil? El remedio que este tiene. Entonces, este es sujeto y este es predicado. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el verbo 1? Este es verbo 1 y este es verbo 2. ¿Ya? Que es muy fácil. Siempre se trabaja con el verbo 1. El verbo 1 siempre va a estar en el predicado, ¿no? Siempre va a ser el predicado. ¿Qué es muy fácil? El remedio que esto tiene.
Muy bien, entonces, si te das cuenta, ¿dónde está el nexo subordinante? El nexo subordinante está acá. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es el núcleo de este sujeto? Remedio, núcleo, el sustantivo. Y este es obviamente modificador directo. Si te das cuenta, el remedio, ¿cómo es el remedio que esto tiene? El remedio que esto tiene. Esta proposición está funcionando como adjetivo. Entonces tú vas a decir proposición subordinada, simplemente adjetiva. ¿Por qué? Porque esta proposición que esto tiene, ¿ya? Está al costado de ¿qué? Toda esta proposición está al costado de un sustantivo. Por eso es adjetivo. Toda proposición que está al lado de un sustantivo va a ser adjetivo, una proposición subordinada adjetiva. Por ejemplo, acá, objeto directo está al lado de un sustantivo o un verbo, está al costado de un verbo. Acá también, que el conde lo iba a tomar mal, ¿al costado de quién está? De otro verbo, si te das cuenta. O sea, todo esto está cumpliendo una función de objeto directo. Y también todo esto, esta proposición que está acá, está cumpliendo en la 2, ¿no? Que por ahora calle su nombre, está cumpliendo la función de objeto directo. Pero que esto tiene, no cumple función de objeto directo, está cumpliendo una función de adjetivo de esta palabra, que es remedio, ¿ya? Vamos con la siguiente. 4 dice, he visto a Pedro cuando vestía a su hija. ¿Quién ha visto a Pedro cuando vestía a su hija? Yo he visto. El sujeto es tácito. Entonces, todo esto, ¿qué cosa es? Predicado. Es muy importante hacer esto para que usted te puedas guiar. Muy bien, el verbo, y me falta otra vez el verbo, ¿viste? Siempre me olvido de los verbos. Pero primero es importante identificar los verbos, ¿ya? Verbo 1 y verbo 2. Ya, yo he visto, siempre se trabaja con el verbo 1. Yo he visto a Pedro. Muy bien. ¿Dónde está el nexo? Siempre es importante identificar los nexos subordinantes. Los nexos subordinantes son qué, cuándo, cómo, ¿no? ¿Dónde? Ya, esos son los nexos subordinantes. Entonces acá está cuándo. Acá hay un nexo subordinante. ¿Cuándo? Yo he visto a Pedro. Entonces, ponemos. Yo he visto a Pedro cuando vestía a su hijo. Muy bien. Entonces, yo he visto, acá está el verbo. El verbo es he visto, ¿ya? El verbo compuesto es. He visto, así es. Muy bien. Yo he visto a quién, a Pedro. A Pedro, ¿qué cosa es? Objeto directo, objeto indirecto. ¿A quién has visto? A Pedro. ¿Ya? A Pedro, ¿cuándo vestía? Ah, ya. ¿En qué momento o cuándo? Cuando vestía a su hija. Ah, entonces esta es una proposición subordinada. No es sustantiva, porque no está al costado de un nombre. Es adverbial. ¿Por qué? Porque te está indicando el tiempo, es un adverbio. ¿Cuándo lo vestía? ¿Cuándo lo ha visto? Cuando vestía a su hija. Muy bien. ¿Adverbial de qué? De tiempo. De tiempo. P de proposición, S de subordinación y de adverbio, ¿no? Y el de tiempo. Entonces, de esa manera vas desarrollando, ¿ya? Muy bien. Bajó a la escalera donde estaba el niño Jesús. ¿Quién bajó? Él bajó. Él bajó. Muy bien, él bajó. Si te das cuenta, este es verbo principal y donde está el verbo secundario. ¿Ya? Hay dos verbos. Trabajas con el verbo principal, bajó. ¿Quién bajó? Él. El verbo está en tercera persona, entonces el sujeto sigue siendo tácito. ¿Ya? Entonces, marcas. Proposición no. Es predicado. Ahora, no se confundan con proposición y preposición. ¿Ah? A veces me preguntan, profesor, ¿qué cosa es que preposición si no hay antes? No, no, no. Preposición es otra cosa. A, ante, bajo, cabe. Y proposición es otra cosa. Viene la palabra proponer. ¿Ya? Estamos analizando
las proposiciones. Muy bien. Dice, ya reconocimos el predicado. Ahora lo que tú tienes que identificar es dónde está el nexo subordinante. Básico. Entonces tú identificas, acá está, ¿dónde? Una vez que hayas identificado el nexo subordinante, es mucho más fácil para identificar dónde está o por dónde puedes ir para reconocer la proposición subordinada. Él bajó, ¿a dónde? A la sala. Muy bien, bajó a la sala. Bajó a dónde? Este es un adverbio, ¿ya? ¿A dónde? Este es un adverbio, o no, este es un complemento circunstancial de lugar, de lugar. ¿A dónde bajó? ¿Él a dónde bajó? Él bajó a dónde? A la sala. Ya, muy bien. La sala, ¿dónde se ubica? ¿Dónde estaba el niño Jesús? ¿Ya? ¿Dónde estaba? Bajó a la sala, ¿ya? ¿Dónde estaba el niño Jesús? La sala, el decir dónde estaba el niño Jesús, ¿a quién se refiere? Se refiere a la sala, ¿cierto? Se refiere a la sala. Entonces, es una proposición subordinada. ¿Qué cosa? A ver, adjetiva. ¿Por qué? Porque donde estaba el niño Jesús hace referencia a la sala, al objeto, al sustantivo. Proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque está hablando de quién está hablando, dónde estaba el niño Jesús. La sala, está hablando de la sala. ¿Ya? Muy bien, eso sería. ¿Ya? Adjetivo. Siguiente dice, quiso mi suerte que fuese a dar con mis huesos a la casa de huéspedes. Muy bien, reconocemos los verbos. Quiso, que fuese. Ya, él quiso, ¿qué quiso? ¿Quién quiso? Ah, ya, muy bien. Este es verbo 1, verbo 2. ¿Ya? ¿Dónde está el sujeto? El sujeto acá está evidente, pero está medio escondido. La pregunta sería, ¿quién quiso que fuese a dar con mis huesos a una casa de huéspedes? ¿Quién quiso? ¿O qué quiso? ¿Quién quiso, Májera? Mi suerte. Este es sujeto. Y este es predicado. Y todo este de acá es predicado. Predicado. Hasta acá. Predicado. ¿Ya? Predicado. Ya está. Está ahí. Mi suerte. Muy bien. Predicado. Entonces, ¿dónde está el nexo subordinante? Es que está el sujeto. Quiso mi suerte. ¿Qué quiso mi suerte? Que fuese a dar, ¿no? Acá está el nexo subordinante. Todo esto es proposición, mira. Proposición subordinada. Vamos a cambiar de colorcito, ¿ya? Vamos a cambiar de colorcito. Rojito, amarillo, un poco de celeste, ¿ya? Todo este de acá. Todo este es el nexo subordinante. Estoy subrayando. ¿Ya? Que fuese a dar con mis huesos a una casa de huéspedes. Mi suerte quiso, esta oración está desordenada, entonces tú lo estás ordenando nomás. Mi suerte quiso que fuese a dar con mis huesos a una casa de huéspedes. Muy bien. ¿Qué quiso mi suerte? Que fuese a dar, ¿no? Con mis huesos a una casa de huéspedes. Entonces, ¿qué función está cumpliendo esta proposición? Está cumpliendo una función de quién? De objeto directo, ¿no? Entonces vamos a poner objeto directo. Todo lo que es subrayado ahí es objeto directo. ¿No? Es sombreado, objeto directo. Entonces, si es objeto directo, estamos hablando de qué? De una oración subordinada sustantiva, ¿ya? Porque el objeto directo cumple, o sea, cumple la función de el sustantivo cumple función de objeto directo. Entonces pones proposición subordinada sustantiva de objeto directo, ¿ya? De objeto directo. Muy bien, continuamos. 7 dice,
Fue preciso que su prima la trajese. Eso fue preciso. Fue preciso que su prima la trajese. Muy bien, acá reconocemos los dos verbos. Acá tenemos verbo 1, vamos a cambiar de colorcito. ¿Ya? Verbo 1, que su prima este fue preciso, es un verbo pasivo. La trajese, trajese es verbo 1. ¿Qué fue preciso que su prima la trajese? Entonces, si te das cuenta, que su prima la trajese, este es el sujeto, ¿ya? Este es el sujeto. Y este es el predicado solito. Entonces, este es el núcleo, ¿no? ¿Y dónde está el nexo subordinante? Acá. Entonces, si te das cuenta que todo esto de acá, todo esto que acá, te estoy sombreando, te estoy rayando acá, es una proposición subordinada, pero equivale ¿a quién? Al sustantivo. Entonces vas a poner proposición subordinada sustantiva. ¿Sustantiva de qué? Pero este es sujeto, equivale al sujeto, entonces de sujeto. ¿Ya? Porque esta proposición justo está dentro de la, está en paralelado, ¿no? Con el sujeto. Acá en la 8 dice, quiero que la conserves como recuerdo de esta noche. Yo quiero, yo quiero. Entonces el sujeto es tácito. Y todo esto, ¿qué cosa es? Predicado. Estamos en la 8, predicado. Muy bien, ponemos acá predicado. Ve, me olvidé. Verbo principal, 1. ¿Y dónde está el otro verbo? Que la conserves, tú la conserves, verbo 2. Entonces, yo quiero. ¿Dónde está el nexo subordinante? ¿Qué? Siempre es muy bien identificar los nexos subordinantes, ¿no? Entonces tú me dices, profesor, ¿cuáles son los nexos subordinantes? Y te mando la lista, ¿ya? Que es qué, cuándo, cómo, dónde, ¿ya? Que son los más comunes. Entonces, yo quiero que la conserves como recuerdo. Muy bien, entonces está facilito esto. Toda esta proposición que está acá, ¿qué función está cumpliendo? Todo esto está cumpliendo la función de ¿qué? De objeto directo. Entonces pones o de. Entonces, si es o de, todo este es o de, ¿qué tipo de subordinación debe ser? Es una sustantiva, ¿no? Proposición subordinada sustantiva de objeto directo. ¿Ya? Nada más. Acá en la 9 dice, bien sabes que el dinero no es todo. Tú bien sabes. Tú. Ah, ya. Entonces, tú es sujeto tácito. Ya, lo estoy completando la oración. Cuando es el sujeto tácito, siempre completas la oración. Entonces, este es predicado. Ah, ya, faltó el verbo otra vuelta. Verbo 1. Y el dinero que no es. Verbo 2. Acá hay verbo 1, trabajas con esto. Tú sabes. Nexo subordinante, acá está. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sabes tú? Que el dinero, ¿qué sabes? Que el dinero no es todo. Otra vuelta, estamos frente, ¿qué cosa? A un objeto directo, ¿cierto? Entonces pones, es una proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Todo esto, ¿no? Todo esto. Muy bien, acá en la 10 ya, sé que has sido nombrado gobernador. Yo sé, ya, el sujeto es tácito, yo sé. Muy bien. Tú me vas a decir, profesor, pero ¿cómo sabes si es sujeto tácito o sujeto expreso? Tienes que saber cómo reconocer el sujeto, ¿no? Para reconocer el sujeto, hace la pregunta ¿qué? O hace la pregunta ¿quién? ¿Ya? Es muy importante. Sé, verbo 1, y ¿dónde está el verbo tú has sido? Has sido. Verbo 2. Yo sé que has sido gobernador. Ah, ya. Todo esto, ¿qué cosa es? Vamos a ponerlo acá. Proposición subordinada sustantiva de objeto directo. ¿Por qué es objeto directo? Porque responde a la pregunta ¿qué? Todo esto responde a la pregunta ¿qué? Y además está al lado de ¿quién? De un verbo. Si estuviera esta proposición subordinada al lado de un sustantivo sería de relativo o adjetivo,
¿Ya? Muy bien. Entonces, ya he resuelto como 10 oraciones, el resto lo resuelves tú. Ahora, pero si tienes dudas con algún ejercicio, con una oración, me dices y yo lo resuelvo, ¿ya? Muy bien, chicos, cuídense. Nos vemos.